el tema 31 me da exactamente igual que sea el tema 31, que sea el tema 19. Incluso me atrevería a decir que sea el tema relativo a las funciones del cuerpo de auxilio judicial, el programa de auxilio, porque al final te preguntan un poco, bueno, pues de todo, ¿no? Breve referencia, oiga, eso de breve referencia, ¿qué es? Eso, entendemos, luego te preguntan lo que les da la gana. Entonces, esto es un tema muy amplio, muy amplio, muy amplio, hasta tal punto que, bueno, pues el tema de gestión que tenemos aquí, pues tiene, pues, no sé si 55 folios, y al que tendríamos que añadir un par de ellos más. He hecho un resumen, el resumen también lo tenemos colgado, que tiene 18 folios. Pero bueno, yo cómo lo estudio, es necesario conocerlo, claro. Te hacen dos preguntas, máximo tres. Yo cómo lo estudio, cómo propongo que se estudie. Muy bien, pues lo digo siempre, ya desde hace 3 o 4 convocatorias o más. ¿eh? Eh, yo estudiaría los primeros 22 artículos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y luego pues estudiaría una tabla que todos la conocéis, la acabo de sacar a pantalla, pero bueno, luego la mostraré, en el sentido de conocer los tipos de expedientes existentes y 4 detalles sobre los mismos. Bueno, si no, esto llevaría prácticamente 2 meses estudiarlo. O sea, es que hay una cantidad tal de expedientes, cada uno con las peculiaridades que sabemos que tiene un trámite general y que después hay una serie de peculiaridades en cada expediente, ¿no? Entonces, yo me estudié el trámite general, las disposiciones generales y las 4 o 5, pero de forma muy escueta, las 4 o 5 peculiaridades mínimas de cada uno de los expedientes. De esta forma, yo creo que si no se pueden contestar las dos preguntas que nos van a hacer, podríamos contestar al menos una y con un poquitín de suerte las dos. No suelen poner 3 de jurisdicción voluntaria. ¿Cuál puede ser el problema? El problema es que ponga un caso práctico de jurisdicción voluntaria, pero si lo ponen de modo general será de la parte del trámite general. Entonces, si os parece, vamos a verlo así. Lo que se nos pide son de modo general, los procedimientos de jurisdicción voluntaria, la ley 1.15 de jurisdicción voluntaria, de 2 de julio, básicamente disposiciones generales, porque en gestión, por ejemplo, piden la ley completa y en tramitación te ponen breve reseña, no te ponen el acto de conciliación, ¿no? Que es los últimos artículos de la ley de jurisdicción voluntaria. Entonces, disposiciones generales y normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Luego ya entramos en materia de personas, en materia de familia, derecho sucesorio, derecho de obligaciones, derechos reales, subastas voluntarias, materia mercantil y la conciliación. Bueno, quiero deciros un poco a modo de ejemplo, supongo que lo habréis visto, que en relación con los expedientes en materia de personas, pues tenemos nada más y nada menos que 11. 11 más 2 más que mínimamente que vamos a añadir, que son de reciente incorporación. Luego tendríamos en materia de familia, bueno, pues también tenemos otros 3 más, pero claro, con algunas disquisiciones. En relación con el derecho sucesorio tenemos otros 3 más. En relación con el derecho de obligaciones, pues tenemos también 2. En los derechos reales, pues, es decir, son una cantidad de expedientes que no es posible estudiarlos pormenorizadamente, como podemos estudiar pues, el proceso cambiario del que acabamos de hablar o el proceso abreviado penal o cualquier proceso contencioso administrativo, ¿no? Es muy arduo para eso, para 2 preguntas, 3 que te ponen. Ponemos materia mercantil, seguimos. Entonces, la idea es esta, ver un poco lo que es el trámite general, la reglamentación general para todos ellos y después en una tabla ver las peculiaridades, que sería un poco la idea. Entonces, bueno, pues aquí los tenemos, ¿no? Ley 15/2015 de 2 de julio, 15/2015, de 2 de julio, que entra en vigor pues, en el año pues, 2015, bueno, los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, como todas. Y básicamente, como decimos, la ley contiene unas disposiciones generales sobre la práctica, sobre el trámite de los mismos, las normas en materia de tramitación, y luego va estableciendo
pues de acuerdo con la diferente clasificación, materia de personas, ¿no? Básicamente aquí nos dice, bueno, cómo se tramitan y algunas peculiaridades mínimas. Esto sería una cuestión de simple lectura, ¿no? Nos sigue también hablando de los expedientes en materia de familia, derecho sucesorio, obligaciones y los derechos reales. Y ya también las subastas voluntarias, materia mercantil y el acto de conciliación. Es decir, que es más amplio como antes decíamos. Además, esto tiene una peculiaridad y es que los expedientes de jurisdicción voluntaria se resuelven de modo general en los juegos de primera instancia y también en el ámbito en los juegos de lo mercantil, con una competencia residual a favor de los juegos de paz. Pero perdón, se da la circunstancia de que en algunas ocasiones resuelve el secretario, letrado en Dirección de Justicia, y en otras ocasiones resuelve el juez. Por ejemplo, en materia de personas resuelve el juez, etcétera. Pero, digo, la resolución que pone fin al mismo puede ser un auto del juez, puede ser un decreto del letrado en Dirección de Justicia. Es una cuestión muy importante que hemos de conocer. Puede tener la obligación de intervenir el Ministerio Fiscal o no, puede ser necesario abogado procurador o no. Entonces, este tipo de cuestiones son las que deberíamos de conocer de cada uno de ellos y son las que vamos a estudiar en la tabla que veremos a continuación. Entonces, empezando el estudio, básicamente sería lo siguiente, ¿no? Tenemos unas disposiciones generales en los artículos 1 a 8. Dice la norma, solo serán de aplicación los preceptos que conforman los expedientes de jurisdicción voluntaria, a los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales. Esto ya nos viene a decir que hay expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante otras instancias, como por ejemplo los notarios. Y nos da también una definición de jurisdicción voluntaria que antes no teníamos, que es la siguiente. Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de derecho civil y mercantil, y este es el key, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Es decir, si hay contienda entre partes, no estaríamos ante jurisdicción voluntaria, sino que estaríamos ante jurisdicción contenciosa. Esto es importante a efectos de comprender los expedientes y a efectos también de una definición en el tercero de gestión. Competencia. La competencia objetiva para conocer de los mismos corresponde a los juegos de primera instancia o de lo mercantil, como antes decía, con una competencia muy mínima a favor de los jueces de paz. Y dice aquí también la norma, esto es importante, a la hora de resolver el proceso, de resolver el expediente, de modo general lo resolverá el juez siempre que se refiera a cuestiones que afecten al interés público, al estado civil de las personas, las que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos. También cuando afecten a derechos de menores o personas con discapacidad o con medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Todos estos puntos que tenemos aquí, estos guiones, con los expedientes relativos a estas materias, las resuelve el juez, mientras que cuando sean de otro tipo de cuestión, pues serán resueltos por el señor letrado de justicia. Y como digo, competencia residual, competencia mínima a favor de los jueces de paz en conciliación. Dice, si la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se tratare de cuestiones atribuidas a juegos de lo mercantil, entonces la competencia radica la tiene el juez de paz. ¿Vale? Y ya por último, la competencia territorial se establece para los concretos expedientes, es decir, se va estableciendo concretamente. No cabe claramente la sumisión expresa o la sumisión tácita. Sería un poco la idea. Con lo cual, estos epígrafes sí son interesantes conocerlos, ¿no? Impulso procesal con independencia de que el expediente lo resuelva el juez o lo resuelva el letrado de justicia, el impulso procesal corresponde
al letrado de Administración de Justicia en su función de, bueno, pues del director de la oficina judicial, si queréis. Entonces, con independencia de que luego sea el mismo letrado el que resuelve a través de decreto, o sea el juez el que resuelve a través de auto, el impulso, el trámite, corresponde al letrado, ¿no? Y legitimación, bueno, pues lógicamente, pues la legitimación, como siempre, los titulares de los derechos e intereses legítimos, objeto del pleito, objeto del expediente. Recordad que aquí no hay contienda entre partes, no hay dos partes como en el proceso civil, donde tenemos demandante y demandado, no. Aquí es una persona que acude a un órgano jurisdiccional para que éste autorice o acuerde pues la concesión o el ejercicio de derechos e intereses legítimos, ¿no? Legitimación, por tanto. Postulación. Postulación tampoco se hace una regla general, sino que, bueno, pues en cada uno de los expedientes se va diciendo si se necesita o no abogado y procurador. Evidentemente, aunque la ley establezca que no es necesario abogado y procurador, puede acudirse con estos profesionales y haciéndose cargo del costo de los mismos, ¿no? Intervención del Ministerio Fiscal sería el siguiente epígrafe. Lógicamente, hay expedientes en los que su intervención será preceptiva, será obligatoria cuando afecten al estado civil o condición de la persona o esté comprometido el interés de un menor o una persona con medidas para el ejercicio de su capacidad jurídica. En aquellos otros supuestos en donde la ley expresamente así lo establece. En materia de prueba, pues lógicamente, ¿quién resuelve? ¿Quién resuelve sobre la admisión de la prueba? Aquel que sea competente para resolver el expediente. Si es el letrado, pues el letrado. Si es el juez, pues el juez. ¿Vale? Entonces sería un poco lo que dice la ley, ¿no? El resto de aspectos de la prueba, caramba, el resto de aspectos de la prueba, bueno, pues se regula de acuerdo con lo previsto en la ley de enjuiciamiento civil, no en la forma de la práctica de las mismas. Situaciones de dependencia. Aquí, bueno, las situaciones de dependencia, ¿qué sucede si hay otro expediente de jurisdicción voluntaria abierto? Bueno, pues lógicamente, como ocurre en un proceso civil, se impide la tramitación simultánea o sucesiva de dos o más expedientes. Es decir, que hay uno abierto, pues, lógicamente, está sub judice, necesario que se archiva hasta que acabe el otro y se trata sobre la misma cuestión. Si ya se ha resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria, no puede iniciarse otro sobre el mismo objeto, salvo que hayan variado las circunstancias, pero sí puede acudirse a la jurisdicción contenciosa, es decir, a la jurisdicción civil. Tendremos jurisdicción contencioso civil, nadie me la confunda con la contenciosa administrativa. Jurisdicción voluntaria civil, jurisdicción contenciosa civil, dentro de la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? No hay ningún otro más que decir. Dice, se establece que la resolución de un expediente no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquel, debiendo pronunciarse la resolución que se dicte en el proceso jurisdiccional contencioso sobre la confirmación, modificación o revocación del acordado en un expediente de jurisdicción voluntaria. Básicamente, y también de forma equivalente, debe acreditarse la pendencia si hay un expediente de jurisdicción voluntaria abierto sobre el mismo objeto, bueno, se procederá al archivo del mismo. Lo que yo acabo de decir, no es posible la tramitación simultánea de dos expedientes siendo las mismas partes y el mismo objeto, ¿no? Si hay un proceso contencioso abierto, pues se suspenderá el proceso voluntario. No tiene más. Aspectos económicos, muy bien, los gastos serán de cuenta del solicitante. Claro está, uno acude al juzgado a solicitar cualquier cuestión, tendrá que hacerse cuenta, tendrá que hacerse cargo de los gastos, ¿no? En su caso, también los gastos ocasionados por peritos y testigos serán de cuenta de quien los pide. Ajustes para personas con discapacidad. Aquí se nos introduce el 7 bis,
que son básicamente aquellos ajustes que hay que llevar a cabo en el órgano jurisdiccional para que estas personas con discapacidad o las personas con discapacidad de modo general accedan a la jurisdicción, a la justicia, en las mismas condiciones que los demás, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto también en la ley de enjuiciamiento civil, en el primero de los temas, y no voy a incidir demasiado en ellos, ¿no? Pero aquí básicamente lo que nos dice es que, bueno, dichas adaptaciones se realizarán, por tanto, a petición de parte o del Ministerio Fiscal y de oficio por el propio tribunal en todas las fases procesales, ¿eh? Y aquí lo que nos viene a decir es todas las comunicaciones que se hagan a personas con discapacidad se harán de tal modo que estas personas entiendan el contenido de la notificación, porque si no, no tiene sentido. Si fuera necesario, también se hará a la persona que preste apoyo a la persona discapacitada, ¿eh? Si fuera necesario, pues lógicamente esta persona no lo entiende debido a su discapacidad, pues se hará saber a aquella persona, al apoyo que dice la ley, que a mí esta palabra referida a una persona no la entiendo muy bien, pero ahí el apoyo, ¿no? Persona que preste apoyo, digo yo, para que... Pero la ley de jurisdicción dice el apoyo, no, creo que no está bien expresado. Se facilitará, dice la letra B, la asistencia, apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, incluir interpretación a lengua de signos. Es decir, bueno, pues es que esto es lo lógico, ¿no? Personas que sean sordas o sordociegas o tengan este tipo de problemas. Profesional experto. Esto es importante porque es novedoso. Novedoso cuando se introdujo, ¿eh? Esto ya lleva tiempo en la ley, ¿no? De modo que esta persona, como facilitador, realice tareas de adaptación, es decir, que se entienda con esta persona, que no tiene, bueno, no tiene la capacidad de expresarse. Y, por último, también la persona con discapacidad puede estar acompañada de una persona durante todo el tiempo del proceso. Desde el primer momento intervenga en el expediente. Y ya en relación con la supletoriedad, ley de enjuiciamiento civil, no tiene mucho más. Normas comunes en materia de tramitación de los expedientes, normas de derecho internacional privado. Bueno, básicamente aquí lo que nos viene a una simple lectura, que serían un poco la norma que se establece de modo general, tanto en la ley de jurisdicción voluntaria como en la ley de enjuiciamiento civil, en orden al derecho internacional privado. Esto quizás es una mera lectura. Donde sí nos vamos a fijar un poco más es en las normas de tramitación. Las normas de tramitación sí que tenemos que tenerlas muy claras, ¿no? La introducción de normas, de unas normas comunes, como yo antes decía, es decir, ahora se está tendiendo a esto, ¿no? Se establece una tramitación general y después para cada uno de los expedientes se va estableciendo una serie de peculiaridades, digamos, propias de ese expediente. Una cosa parecida, si no idéntica, a lo que hemos visto en el juicio verbal. El juicio verbal tiene una tramitación general y luego cada uno de los juicios verbales de los 251 tiene pues, alguna peculiaridad que es de ese concreto proceso, ¿eh? Inicio del expediente se iniciará de oficio por el Ministerio Fiscal o por persona interesada, por un particular que quiera iniciarlo mediante escrito o impreso normalizado existente en la oficina judicial o a través de la sede electrónica. Como vemos, esto es lo que han metido nuevo, ¿no? La posible inicio del expediente a través de la sede electrónica, ¿eh? Cuando no sea preciso la intervención de abogado y procurador, si no, lo harán ya estos profesionales y estos profesionales tienen la obligación de relacionarse con la Administración de Justicia de forma electrónica, ¿no? De presentarse en papel, se presentan tantas copias cuantas sean las demás partes. ¿Para qué? Para entregárselas. Debe incluirse una dirección de correo electrónico en los casos en las personas que se hayan obligadas a relacionarse administrativamente de forma electrónica con la Administración de Justicia, ¿no? Dicho escrito, hay algunos formularios en el juzgado, se exponen de forma somera los datos de identificación del solicitante, una exposición de hechos y fundamentos jurídicos, fijando lo que se pide y aportando los documentos, dictámenes preceptivos que sean necesarios, ¿no? Y
aquellas personas que pueden resultar interesadas en el expediente. Los expedientes no quedan afectos al pago de la tasa jurisdiccional. Esto simplemente lo digo a efectos informativos del cuerpo de gestión. Acumulación de expedientes sería el siguiente epígrafe. Si es preceptiva, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 74 y siguientes que estudiamos en su día, pues se procederá a su acumulación. Pues nos dice exactamente lo mismo que nos dice el artículo 74. Procede la acumulación cuando la resolución de uno puede afectar a otro o exista tal conexión entre ellos que pueda dar lugar a resoluciones contradictorias. Sin embargo, no puede acordarse la acumulación de expedientes cuando la resolución corresponda a sujetos distintos. Esto hay que entenderlo. No es posible acumular un expediente cuya resolución competa al letrado de justicia con un expediente cuya resolución competa al juez. Esto parece lógico, pero lo aclaro, sobre todo porque utiliza una expresión que no parece así muy decorosa. Y atención a quién va dirigida. Corresponda a sujetos distintos. Estos sujetos son el letrado y el juez. Bien, pues poco más tendríamos que decir. La acumulación se rige por lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. Si se trata de acumulación de expedientes pendientes ante el mismo juzgado, la acumulación ha de solicitarse antes de la comparecencia señalada en primer lugar, realizando las oportunas alegaciones y decidiendo sobre las mismas. Si los expedientes estuvieran ante distintos órganos judiciales, deben solicitarse antes de la comparecencia en cualquier momento. Si no se accede, resuelve el superior común como siempre. Y no cabe la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria a un expediente de jurisdicción contenciosa. Es decir, no es posible, luego veremos que es posible que un expediente de jurisdicción voluntaria, pues si se dan unas circunstancias, se convierta en contencioso. No sería posible acumular, por tanto, un expediente que esté tramitándose a través de las normas de la ley de enjuiciamiento civil con un expediente que esté tramitándose a través de las normas de la ley de jurisdicción voluntaria. Control de requisitos de admisibilidad. Esto ya es el letrado de justicia. También es competencia del letrado examinar la existencia de posibles defectos u omisiones en las solicitudes presentadas, por lo que no cabe duda de que debe, pues lógicamente, extenderse el examen del proceso de acuerdo con la ley, ¿no? Representación procesal, etcétera. Si el letrado considera que el órgano carece de competencia, resolverá él mismo o dará traslado al juez en atención a quien corresponda dictar la resolución que pone fin al expediente, al propio letrado o al juez. Pero recordemos que esto es necesario, digamos, el informe del Ministerio Fiscal. Previa audiencia, en ambos casos, al Ministerio Fiscal. Si falta competencia objetiva, se archiva el expediente señalando el órgano competente. En el caso de defectos de otro índole, pues lógicamente se dará un plazo de subsanación y en el caso de que no se subsane, pues archivo del expediente, archivándolo el letrado mediante decreto o el juez mediante auto, en atención a quien tenga la competencia para resolverlo. Citación de los interesados. La admisión a trámite del expediente será competencia exclusiva de la, con independencia de que resuelva luego definitivamente el juez, Entonces, el juez solo interviene en el caso de inadmisión de expedientes que el propio juez vaya a resolver definitivamente. El propio juez es el que tenga la competencia para resolver. Es decir, un expediente, digamos, un expediente que, digamos, debe ser admitido por el AF, ahí no hay ningún problema. Resuelva el juez, resuelva el letrado. Un expediente que debe ser inadmitido. Entonces, aquí, básicamente, lo que nos dice la ley es que si debe ser inadmitido, lo inadmitirá el letrado. Si el letrado es el que tiene la competencia
para resolver definitivamente el asunto o lo inadmitirá el juez si el juez es el que tiene la competencia para resolver definitivamente el asunto. Una vez examinada la resolución, admitida la misma, el letrado citará la comparecencia a los que deban ser oídos, distintos del solicitante, sea necesaria práctica de prueba o el juez, si así lo acuerda, bueno, pues el trámite que prevé la ley para ese concreto expediente, ¿no? Dice, si solo debe intervenir el Ministerio Fiscal, este lo admitirá y el Ministerio Fiscal resolverá a través de un informe por escrito en el plazo de 10 días. Esto es importante también a efectos de una pregunta tipo test. Si en el expediente solo debe intervenir el Ministerio Fiscal, el letrado así lo hará constar y, en consecuencia, el Ministerio Fiscal, la única actuación que tendrá será emitir un informe por escrito en el plazo de 10 días sin celebración de comparecencia alguna. La citación a la comparecencia se realizará con al menos 15 días de antelación a su celebración. Deberá realizarse en la forma prevista en la ley de enjuiciamiento civil, con entrega de las copias pertinentes, copia de la resolución, copia de la solicitud y a los documentos que se acompañen, y de advertencia a los interesados de que deberán comparecer con las pruebas de que intenten valerse. Bueno, aquí el 17.3 nos dice que quien vaya a oponerse al expediente debe comunicarlo a la oficina judicial en el plazo de los 5 días siguientes a la citación por medio de escrito, del cual se dará traslado a la parte solicitada. Si hay oposición, debe comunicarse en el plazo de los 5 días siguientes a la citación. Como vemos, el trámite es muy sencillo, hasta tal punto que no tiene nada. Comparecencia, es decir, emisión del expediente por el señor letrado, con las peculiaridades que hemos visto, citación a una comparecencia de aquellos que deban intervenir, y cómo se celebra la comparecencia ante el juez o el letrado, según tenga la competencia para conocer del expediente, en el plazo de 30 días, de los 30 días siguientes a la admisión de la solicitud. Recordad que aquí nos dice que la citación a la comparecencia debe realizarse con al menos 15 días de antelación a su celebración. Y aquí nos dice que la comparecencia deberá celebrarse antes de que transcurra el plazo de 30 días desde la admisión a trámite de la solicitud. Y la comparecencia, pues, se celebra de acuerdo con las reglas de la vista del juicio verbal, con una serie de especialidades que aquí nos pone mínimas. Si el solicitante no asiste, se acuerda el archivo del expediente y se tiene por desistido del mismo. Y si no asiste alguno de los otros citados, bueno, pues se celebra el acto y continúa el expediente sin más citaciones ni notificaciones que lo que establezca la ley, que lo que la ley disponga. Esto a veces se nos olvida. Sin más citaciones ni notificaciones que la ley disponga. Se oye al solicitante, a todos los citados y a cuantos disponga la ley, y básicamente hay una especial protección de menores o personas con discapacidad con respecto a las cuales se establece que el letrado o el juez podrán acordar, digamos, la audiencia de aquellos cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por la resolución que ponga fin al expediente, ¿no? Debiéndose garantizar a aquellas personas con discapacidad pues, los derechos que acabamos de decir. Este punto también es importante. De modo general, y salvo que la ley lo prevea expresamente para algún expediente concreto, la formulación de oposición por alguno de los interesados ni hace contencioso el expediente ni impide que continúe por la tramitación prevista en la ley de jurisdicción voluntaria hasta que sea resuelto. Esto es importante a efectos de un tipo test, porque lógicamente puede llevarnos a pensar, bueno, formulada oposición, se hace contencioso el expediente. La ley establece todo lo contrario. Sigue diciendo, ahora bien, la oposición de uno de los interesados impide la tramitación y resolución del expediente de jurisdicción voluntaria y exige un proceso contencioso, por preverlo así la ley, en determinados casos concretos, que serían los siguientes. El caso de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad, en los supuestos de adopción, remoción del cargo de tutor o curador y para la fijación del plazo de cumplimiento de obligaciones. En estos supuestos sí
digamos, la oposición haría contencioso el expediente. Si a mí me preguntan, ¿la oposición en un expediente de jurisdicción voluntaria hace contencioso el expediente? La respuesta debe ser no, ni impide su continuación, excepto en unos supuestos concretos que establece la ley y que se contrae a estos que acabamos de decir. Medidas de apoyo, adopción, remoción del cargo de tutor o curador y el plazo de cumplimiento de obligaciones. Si se plantean cuestiones procesales, se resuelven en el propio acto. Si el expediente afecta a los intereses de un menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica, bueno, que han de prestarse en el mismo acto, de practicarse en el mismo acto, si no es posible en los 10 días siguientes, bueno, pues lógicamente estas diligencias se acordarán de oficio o a instancia del fiscal. Se permite la práctica separada de la audiencia del menor. Esto ya hemos visto que ya se está introduciendo en todos los órdenes jurisdiccionales o de la persona con discapacidad con medidas de apoyo, garantizándose la idoneidad de dicha audiencia, incluso con el auxilio de personas especializadas. Acta detallada, dándose traslado de la misma a los interesados para que aleguen lo que su derecho convenga en 5 días, con objeto de que no estén todas las partes allí agobiando, por decirlo de alguna forma, al menor o a la persona con discapacidad, pues se hace separadamente, ayudada esta persona de educadores sociales, especialistas en la materia, y del acta que se levante será trasladada a las partes por 5 días para que emitan las alegaciones que puedan interesar, ¿no? Y una cosa también importante, que es que en la celebración de la comparecencia se permite a los interesados formular oralmente sus conclusiones. Se permite a los interesados formular oralmente sus conclusiones. Aquí puede entenderse esto como a los propios interesados, pudiendo esto ceder la palabra en su caso a los abogados que lo representen, pero bueno, pues, importante a efectos también de un tipo test. Y el último punto ya sí que no tiene demasiada importancia, porque esto se hace ya siempre. Soporte apto para la grabación y reproducción. Es decir, la sesión se graban todos. Lógicamente, estas copias quedan a disposición de las partes de modo general. Alguna posibilidad de declaración de reserva o de secreto, pero mínimamente. Decisión del expediente, ya hemos dicho que se resuelve por medio de auto del señor juez, medio de decreto del señor letrado, según quien tenga la competencia establecida por la ley para resolver el mismo, en el plazo de 5 días contados desde la terminación de la comparecencia, o si no se celebra esta, de la última diligencia practicada. Entonces, auto o decreto en 5 días desde la comparecencia o desde la última diligencia practicada. Sigue diciendo, si el expediente afecta a los intereses de un menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la decisión se podrá fundamentar en cualquier hecho de los que hubiere tenido conocimiento como consecuencia de las alegaciones de los interesados. Es un poco lo mismo que estudiamos cuando estudiamos los procesos de familia en el libro cuarto, que no tienen por qué haber sido introducidos los hechos en el proceso por las partes, sino que el juez puede resolver en base al conocimiento que ha adquirido de testigos, de las propias partes en su caso, pero sin ánimo de ponernos en conocimiento. Es decir, el juez no viene constreñido a los hechos que se introducen en el proceso por las partes, ¿no? Las pruebas o la celebración de la comparecencia, aunque no hubieran sido, como digo, invocados por el solicitante ni por otros interesados. Dice la norma también, una vez resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria, no puede iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambie las circunstancias que dieron lugar a aquel, como decíamos al principio, ¿no? Y lo allí decidido ha de vincular a cualquier otra actuación o expediente posterior que resulten conexos con el mismo, ¿no? Cosa juzgada interna. No voy a meterme aquí en comentar esto, pero si queréis, pues sí que el próximo día alguien lo pregunta, lo comento, ¿no? Lógicamente, la vinculación no se da en relación con los procesos declarativos posteriores, los procesos contenciosos posteriores. La ley dice
que la resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no puede impedir la incoación de un proceso jurisdiccional, ley de enjuiciamiento civil, contencioso, posterior con el mismo objeto que aquel. Y ya en relación con los recursos, pues se establecen los siguientes. En relación con las resoluciones interlocutorias, cabe recurso de reposición. Resoluciones dictadas de forma oral, tanto por el señor letrado cuanto por el señor juez en la comparecencia, pues cabe reposición oral, que se tramitará y resolverá en el mismo proceso. Y resolución definitiva dictada por el juez, pues entonces cabe apelación, recurso de apelación, como aquí tenemos. Y resolución definitiva dictada por el señor letrado, recurso de revisión ante el juez competente, que no es otro que este, el juez de primera instancia del mismo juzgado o del mismo tribunal, dependiendo, porque ya estamos pensando todos en la ley orgánica 1/2025. ¿No? Muy bien, aunque no se señala, dice que contra el auto resolviendo revisión habrá recurso de apelación. Es decir, se dicta un decreto poniendo fin al expediente por el señor letrado. Cabe recurso directo de revisión ante el juez y contra el auto que dicta el juez resolviendo el recurso directo de revisión, habrá apelación. En ningún caso cabe recurso extraordinario por infracción procesal, un auto del año 14, un auto del Tribunal Supremo del año 14. Caducidad del expediente, bueno, básicamente es un plazo de caducidad por falta de actividad promovida por los interesados de 6 meses desde la última notificación practicada, debiendo ser declarada por el señor letrado mediante decreto, y contra este decreto solo puede interponerse recurso directo de revisión sin apelación posterior, es decir, contra el auto que dicte el juez resolviendo la revisión no cabrá apelación. Y ya la ejecución de la resolución que pone fin al expediente, bueno, básicamente la ejecución solo es posible frente a la resolución, decreto, auto, firme, que pone fin al expediente y se regirá por lo establecido en los artículos 521 y 522 en relación con las sentencias mero declarativas y constitutivas, pudiéndose en su caso instar la realización de aquellos actos que resulten precisos para dar eficacia a lo decidido. ¿Vale? Solo será posible en relación con la resolución firme o definitiva que pone fin al expediente, pero se tramita por los cauces de las sentencias mero declarativas y constitutivas 521 y 522, no las de condena del 517, perdón. Bueno, no hay mucho más que decir aquí. Expedientes que dan lugar a actos inscritos en el registro civil, lógicamente, testimonio del señor letrado, que se remite al registro civil correspondiente para que éste proceda a su inscripción. O bien el registro de la propiedad o mercantil, que se librará mandamiento para su constancia registral, el cual deberá ya realizarse a través de los medios electrónicos, limitándose, esto es importante ya a efectos de una pregunta tipo test, un poquitín más complicada, puede ser de gestión, limitando la calificación de los registradores de la propiedad o mercantiles a la competencia del juez o del letrado de Administración de Justicia, a la congruencia del mandato con el expediente, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del registro. Dicho de otro modo y en castellano, no puede entrar en el fondo del asunto el registrador de la propiedad o mercantil a la hora de acordar sobre la calificación del asiento, de la inscripción. ¿Vale? Bien, no tiene mucho más, pero nos fijamos en estas cuestiones, que podría ser una pregunta muy difícil, por cierto, limitándose la calificación de los registradores a comprobar la competencia del juez o del letrado, la congruencia con lo mandado, las formalidades extrínsecas de la resolución y los obstáculos que pudieran establecerse en el registro. ¿Vale? De acuerdo. Tiempo de las actuaciones, pues lógicamente el tiempo y forma de la ley de enjuiciamiento civil, artículos 183 y 130. Y ahora tendríamos que empezar a estudiar pues todos estos expedientes, ¿vale?
Claro, esto, pues como os digo, yo lo tenemos colgado, incluso tenemos un pequeño resumen, ¿eh? Pero entiendo que, bueno, pues que yo lo que haría sería, pues, ver esta tabla. Esta tabla, que es, bueno, una tabla donde contiene todos los expedientes, incluso dos más que hemos añadido, ¿eh? Tenemos aquí abajo, serían este, que está un poquitín más oscuro, y este otro, que esto sería sobre las personas, pero bueno, sobre las personas, sobre el derecho de familia, sobre el derecho sucesorio, sobre los derechos reales y ya el derecho mercantil. ¿Vale? Muy bien, y de estos, pues yo, pues lo que me fijaría sería lo siguiente. Vamos a pararnos en uno de los nuevos, si queréis, ¿eh? En el primero de ellos. En uno de los nuevos que ha sido introducido en el año 2024. Aprobación judicial de la mención registral del sexo de personas mayores de 12 años y menores de 14. Aquí lo que se pretende es modificar lo que consta en el registro en relación con el sexo de personas mayores de 12 años y menores de 14. Y esto tiene que ser aprobado por un juez. Y entonces, básicamente, lo que tendríamos que conocer es el objeto del proceso, que es este que acabo de decir, modificar, que a una persona le han puesto que es un varón y resulta que quiere ser una mujer o viceversa, o quiere que no conste la mención de sexo, pero esta persona tiene más de 12 años, pero tiene menos de 14. Entonces esto tiene que aprobarlo un juez. Muy bien. ¿Cuál es el juez competente? El juez de primera instancia del domicilio de la persona cuya mención registral pretenda ser modificada. O si no lo tuviera aún, si no tuviera domicilio en España, el territorio nacional, el de su residencia o el de su territorio, ¿no? Muy bien, esta sería un poco la competencia objetiva. El trámite es más o menos el que hemos visto, ¿verdad? Que tiene algunas modificaciones, pero bueno, meternos a estudiar el trámite de cada uno de ellos es lioso. No es necesario abogado y procurador. La persona que resuelve o la autoridad que resuelve es el juez y este expediente, por ejemplo, este expediente, por ejemplo, tiene tramitación preferente y el testimonio del auto se remitirá al registro civil. El testimonio del auto se remitirá al registro civil competente para proceder en su caso a la inscripción de la ratificación aprobada judicialmente. Y esto es lo que yo sabría de este expediente. Si me preguntan alguna otra cosa, no lo sé. Entre otras cosas porque no lo voy a saber igual. Aunque me empape todo eso, va a llegar allí un momento. O me hacen una pregunta muy concreta o no lo voy a saber. Pongamos otro, el que vosotros queráis, ¿no? Concesión judicial de la emancipación del beneficio de la mayoría de edad. Muy bien, básicamente aquí es esto. ¿Cuál es el objeto del proceso? Pues la concesión judicial de la emancipación o del beneficio de la mayor edad que inste el mayor de 16 años sujeto a tutela. Concesión judicial, una persona insta de 16 años, sujeto a tutela, insta la emancipación o beneficio de la mayor edad. Entonces, ¿quién resuelve? El juez de primera instancia del domicilio del menor. ¿Quién necesita abogado y procurador? No, no es preceptiva, excepto que se formule oposición e interviene el Ministerio Fiscal. Juez es el que resuelve. No tiene ninguna especialidad, digamos, reseñable, ¿no? Cualquier otro que vosotros queráis buscar, pues aquí abajo, el albaceazgo, por ejemplo, supuestos de renuncia del albacea, remoción del cargo de albacea, rendición de cuentas del mismo, etcétera, ¿no? ¿Quién sería competente? Pues el juez de primera instancia, último domicilio, residencia habitual del causante, del muerto, o de donde estuviera la mayor parte de su patrimonio, o del lugar en el que hubiera fallecido, y en defecto de todos ellos será competente el juez de primera instancia del lugar del domicilio del solicitante. Postulación y Ministerio Fiscal no es preceptiva, salvo que la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. Es decir, a partir de esta cantidad ya sí sería necesaria
la asistencia de estos profesionales, abogado y procurador. Resuelve, pues, puede resolver el juez, el LAG o el notario. También es un expediente que puede llevarse ante notario. Y es competencia del juez la remoción del albacea, la rendición de cuentas y actos de disposición. Y del señor letrado, la renuncia o su prórroga. ¿Vale? Entonces yo los iría estudiando así, más o menos, una simple lectura. Con lo cual, el tema no se hace tan árido, vamos a saber el 70, el 80% de las preguntas que se nos hagan casi con toda seguridad, y si fallamos una, pues mala suerte, siempre y cuando dediquemos el tiempo que no dedicamos a este tema a otros temas de la jurisdicción civil o de la jurisdicción penal o de la contenciosa que sí ponen seguro. Nos van a preguntar sobre ejecución civil seguro, o sobre el monitorio civil o sobre el procedimiento abreviado penal, con toda seguridad. Mucho más que sobre esto. ¿De acuerdo?